Hola amigos, hace unos días contactó conmigo el señor Espada, Pedro Jesús Espada, colaborador de Radio XD, debido a unas fotografías de estelas y nubes que le había enviado un oyente. Son estas de aquí. No pude aceptar la entrevista que me ofreció porque en estos momentos tengo la agenda cerrada hasta mediados de octubre y, bueno, quienes me conocéis sabéis que me gusta ser clara en mis respuestas, no ir dando largas cuando me comprometo a algo o obligar a otros a seguir mi ritmo. Así que le ofrecí una alternativa, una nota de voz rápida, directa, para antes de la emisión del programa y que no se desviase del tema que estaban tratando esa semana, que era la geoingeniería. Me pidieron que me presentase, hablase de mis estudios, mi formación, mi trabajo y mi dinámica para quien no me conociese y explicase lo que considerara importante respecto a la manipulación climática y esas imágenes. Así que, bueno, amigos, después de ponerles a ustedes en contexto, dejo aquí un fragmento del programa con mi intervención íntegra. Muchas gracias. Pues con este mensaje, no sé si quieres añadir algo más, Monchi. Sí, mira, me acaba de llegar un mensaje de una vecina de la zona de Recinto Ferial, porque como has comentado, el tema del estacionamiento, que no se puede estacionar según el ayuntamiento, puesto que tendría que sancionar, y me comenta, pues bueno, que gracias por la información. Ella tiene plaza garaje, pero que en estas fiestas y todas las que hacen alteran notablemente de nuestra vida. Esto es un problema gordo. Es un problema gordo porque es que es cada 2 semanas aproximadamente una fiesta de este tipo, y como comenta bien la vecina, es que no son ruidos, es que no pueden ni ir a pasear con sus perros. Pues claro, hay botellas rotas, hay de todo tipo de basuras. Pues sí, porque además Melilla carece de esa ordenanza de ruidos. La policía local no tiene un sonómetro para medir esos decibelios. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana y no hace falta estudiar mucho para saber que el ruido constante y la falta de sueño lo que puede llegar a perjudicar a la salud de las personas. Entonces, claro, la gente no tiene la suerte de vivir como viven estos señores, los señores del equipo de gobierno que trabajan, bueno, van al ayuntamiento de 9 a 2, al día que van, y de lunes a viernes. Ahora mismo los vecinos trabajan mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, distintos turnos, y es muy fácil. Es muy difícil llevar una vida en la que se pueda conciliar. Aquí como urgencia había hablado con un vecino que me había mandado unas fotos muy curiosas de unas nubes enormes que desaparecen detrás de una estela a la que se ve llegar con uno de esos famosos aviones. No sé si podemos escuchar a Miguel Ángel. Buenas tardes, pues sí. Nada, pues lo que dice, lástima de que no... Buenas tardes a todos y demás, y lástima que no pude hacer el vídeo. Las nubes en sí se llaman, que lo he estado como investigando, se llaman mamamut o algo así. Vamos, coloquialmente le dicen como mamas de vaca, que como que cuelgan de la nube, ¿no? Dicen que esas nubes pues están llenas de agua. A mí lo curioso que fue, y es la secuencia de imágenes que le mandé a Pedro, el cómo veo las dos estelas meterse por encima de las nubes, y se lo dije, en cuestión de 15 minutos es que se disolvieron. O sea, yo eso no lo había visto en mi vida, en mi vida. Y es que tengo la secuencia de imágenes. La lástima es que no lo pude grabar. Pero vamos, yo me quedé chocado con eso, el cómo meterse dos estelas paralelas. Quien quiera, quien esté escuchando esto, quien quiera, yo le mando las fotos para que la vea, porque es que se ven perfectamente, paralelas. Que entran por encima de las nubes, y es que yo vi cómo se iban disolviendo. Y esas nubes tan grandes en 15 minutos no se disuelven. Eso tiene que descargar agua y se disuelve, o se va a otro lado. Y es que, como si las hubiesen, bueno, sí, fumigado, como se dice, o soplado. Pues para apoyar un poco esa teoría y para que rápidamente no nos pongan el gorrito de papel de plata, he consultado con Alba Lovera de Mundo Viperino, que es una experta, ha estudiado muchísimo estos temas sobre geoingeniería que el propio Mario Picazo, bueno, pues este hombre del tiempo, ya había denunciado en alguno de
de sus espacios, ya había hablado de esa geoingeniería que sale publicada en el Boletín Oficial del Estado, que supuestamente sirve para la modificación del clima. Siempre te lo venden para una modificación del clima beneficiosa para nosotros, para que llueva cuando tiene que llover, para que haga sol cuando tiene que hacerlo, pero en este caso estamos viendo cómo está siendo totalmente lo contrario. Entonces, a ver si Sergio puede ponernos ese audio que nos manda Alba Lovera. Hola a todos, gracias por acompañarnos allá donde estéis. Muchos me conoceréis, soy Alba Lovera, periodista de investigación, además de filóloga. He tenido el placer de especializar mi formación desde los ámbitos neurolingüísticos, inteligencia artificial, marketing, editoriales, entre otros, y soy autora de varios libros de geopolítica, sociología, tratando pesquisas criminales y mediáticas. Gracias al apoyo del público, varios de ellos han sido bestsellers, y también soy fundadora y directora de la revista de investigación Rasgando la Penumbra, la cual puede encontrarse en Amazon. He tratado, y sigo haciéndolo, la manipulación mediática, la corrupción política, sea del bando que sea, el tráfico humano, planes globalistas que están para destruirnos y moldearnos, el adoctrinamiento infantil, la ingeniería social, y he trabajado desde enfoques culturales, literarios y de misterio. Simplemente predicando con el ejemplo de lo importante que es ejercer nuestros derechos a la libertad de prensa y expresión. Quiero agradecer a Radio XD que se haya puesto en contacto conmigo. Sabéis que por exigencia y rigor de mi profesión mantengo una postura estrictamente apolítica. Quienes me han seguido todos estos años saben que no me mueve ninguna ideología, sino la convicción profunda de que es urgente denunciar y visibilizar cómo bajo ese nombre de democracia están erosionando nuestros derechos, valores y estructura como sociedad. Entonces, frente a eso, a mí no me importan etiquetas ni bandos, lo que me importa es defender lo esencial. Por eso he estado y seguiré estando en medios de todas las tendencias, siempre que cumplan con el mismo compromiso. Bueno, pues parece ser que en la actualidad tenemos dos tipos de cielos. Aquellos azules con nubes esponjosas, otros que tienen rayas hechas con un rotulador fluorescente. Me han compartido desde Radio XD una fotografía, varias, mejor dicho, que son ejemplo de ambas cosas a la vez. La convivencia entre las nubes típicas, que se mueven o se deshacen de manera natural, y otras que tienen líneas finas, resplandecientes y persistentes, y que después, pues tras todas esas rayas, todo desaparece. No quiero pisar nada del próximo invitado, que es alguien que lo ha vivido en primera persona, en directo, así que quiero enfocarme un poco más en todo lo que esto conlleva. Veréis, hablar de geoingeniería actualmente es jugársela. O ya no jugársela, es que te tachen de loco y de imbécil, como me pasa a mí. Es poner el dedo en la llaga y yo lo entiendo. Lo entiendo porque son muchos años de adoctrinamiento, gota a gota, con el tema del ecologismo y ese énfasis en querer apagar la voz discordante, que es ya no contradecir el discurso que te venden, sino solicitar más información. La Agenda 2030, con sus objetivos, nos ha declarado la guerra. A nosotros, como identidad, a nuestra supervivencia y, si se me permite, lo que más me duele, a las nuevas generaciones. El discurso verde, con el cambio climático como eje central, es un negocio. Todos conocemos la figura de Greta, sus incongruencias en acciones, explicaciones, su interés por salvar a los bancos, según declaró ella misma, para poder salvar el planeta, justificó, y como figuras mediáticas, sean actores, políticos, artistas, influencers, etc., han remarcado que todo es culpa del ciudadano de a pie. Por eso se promocionan los coches eléctricos, caros, explosivos y contraproducentes para el planeta. Una nueva dieta basada en insectos que condena la dieta mediterránea, de las mejores, si se me permite opinar, e impuestos y más impuestos que sangran nuestros bolsillos, y ese ataque extremo a todo lo que tenga que ver con la familia y la reproducción. La familia tradicional, a punto, y reproducción de la raza blanca. Porque, por otro lado, insisten en que los extranjeros que vienen serán los que nos salven. Esto no es ser facha. Esto es la realidad. Esto es lo que nos están vendiendo los medios. Es que da igual el periódico o canal de televisión o emisora que pongas. Es que es lo que te dicen. Vamos a partir de estas fotografías que me han enviado. Y fijaos qué cosa tan curiosa, que cuando pienso en la ingeniería climática hay otra contradicción en el discurso oficialista. Es que por un lado se considera que la manipulación del clima es una locura, pero por otro, insisten en que la geoingeniería será lo que nos salve y nos ayude contra el cambio climático. Estamos hablando de intervenciones intencionadas sobre el sistema climático de la Tierra.
De acuerdo con la Royal Society, y debo mencionarla para esclarecer un poco tanta habladuría, entre las estrategias usadas se encuentran aquellas destinadas a reducir el dióxido de carbono atmosférico, que por cierto es muy necesario para la vida. La fertilización de los océanos con hierro para estimular el crecimiento del fitoplancton no ha traído buenos resultados en la práctica, pero se conoce que eso conviene taparlo. O las técnicas de gestión de la radiación solar, que lo que buscan es, GRS, buscan alterar la cantidad de luz solar que llega al planeta mediante el aumento del albedo, la capacidad de reflejar la radiación solar. Un ejemplo ampliamente debatido, además, a día de hoy, es el uso de aerosoles estratosféricos, sulfatos, aluminio, alumina, titanato de bario, liberados en la atmósfera. Amén de que ya es sabido el famoso método de siembra de nubes para provocar lluvias o los sistemas antigranizo. Insisto, dicho en las noticias, incluso salió en la mismísima televisión española hace décadas. Hoy día no lo encuentras. Creemos que se limitan a dar un botón y ya está, cuando, y esto según muchos científicos, ni ellos mismos saben lo que están haciendo. Lo saben, pero quiero matizarlo. ¿Por qué? Porque el sistema climático es complejo y está profundamente interconectado, insisto, acorde a voces expertas, por lo que cualquier alteración puede tener consecuencias imprevisibles, tanto localmente como en otras partes del mundo. Y han advertido sobre los peligros potenciales de la geoingeniería, incidiendo en que sus impactos colaterales todavía no están ni bien comprendidos ni controlados. Aunque muchos califican estos temas como parte del ámbito conspirativo, existen antecedentes documentados de pruebas reales, que involucran, por ejemplo, la liberación de sustancias químicas en la atmósfera, como la operación LAC, Large Area Coverage, llevada a cabo por el ejército estadounidense. Rociaron sulfato de cadmio y zinc sobre amplias zonas para poder analizar cómo se propagarían agentes químicos y biológicos. Esto no es algo de ayer. Esto es algo que llevan muchos años probando y haciendo. Tengo que destacar, por cierto, abro un pequeño paréntesis, que Bill Clinton se disculpó por experimentos de radiación realizados entre los años 40 y 70 que, expusieron sin aviso a participantes humanos. Más que nada porque se han jugado con el pueblo en una época en la que había cierta austeridad tecnológica en comparación con la actualidad. ¿Qué podemos esperar de un día a día lleno de antenas 5, 6 y 7G, Wi-Fi, Bluetooth y demás? Entonces, veo estas fotos y debo explicar que la geoingeniería se presenta, y voy a hablar en plata, como una respuesta tecnológica al cambio climático, que es un fenómeno acorde a pruebas, intencionadamente exagerado, o incluso un tema prefabricado. En lugar de abordar las causas profundas de los verdaderos problemas ambientales, estas intervenciones lo que buscan es modificar el comportamiento del clima de forma que, en muchos casos, terminan beneficiando agendas, por no decir siempre, e intereses particulares más que por el bien común. Y sí, tenemos problemas ambientales hoy día. Por ejemplo, la destrucción del campo, del sector agrónomo. Quitar árboles y poner placas solares. Eso es matador. Nunca una España verde fue tan gris. He señalado muchas veces otro de los riesgos especialmente graves asociados al uso de la geoingeniería, que es la posible escasez, vamos a hablar de un escenario hipotético, por no inquirir el alarmismo, de agua y alimentos. Podemos sobrevivir varios días sin comer, pero sin acceso al agua la vida es insoportable. Algunos expertos sostienen que estas tecnologías fueron desarrolladas, en parte, para alterar patrones climáticos clave como los vientos alisios y los monzones. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Pues, entre otras, la expansión de zonas desérticas y la amenaza de una extinción masiva. Pero todo esto lo cogen, lo agitan y lo presentan como una consecuencia del cambio climático. ¿Y qué ocurre mientras tanto? Una disminución progresiva de la población mundial. Bill Gates ha sido una figura central en la promoción de soluciones tecnológicas a problemas globales, posicionándose como uno de los grandes impulsores de la geoingeniería. Y además es ampliamente conocido por su papel en el ámbito de la salud pública global, gracias a Gavi, la creación de la Alianza para las Vacunas, una organización que ha canalizado miles de millones en programas de inmunización
en países en desarrollo particularmente. Aquí tengo que criticar la falta de transparencia en estos temas y las contradicciones en la oficialidad, tanto en las motivaciones como en los procesos de toma de decisiones. La narrativa oficial está plagada de contradicciones. Nos podríamos pegar horas hablando del tema. Pero voy a señalar la punta del iceberg, que creo que es un buen comienzo. Y es que, mientras se promueven ciertas tecnologías como soluciones humanitarias, se ocultan o minimizan sus efectos colaterales. No hay un debate público abierto. Lo que sí hay son muchos intereses en juego. Y mientras tanto, insisto, se promueven ciertas prácticas como soluciones humanitarias. Ya en 2023 hablé de un proyecto financiado por el gobierno sueco y apoyado por Wikipedia, cuyo objetivo era el de mejorar los artículos sobre el cambio climático. Todos estos esfuerzos son para consolidar una única versión oficial, excluyendo cualquier opinión contraria y eliminando el pensamiento crítico del debate público. Y toda persona que contradiga el discurso oficialista será tildado primero de negacionista y después de ser el causante de hacer apología al terrorismo climático. Este concepto, insisto, lleva existiendo mínimo desde el 2023. Tiempo al tiempo, si no creéis en eso. Porque evidentemente la presión informativa está relacionada con los objetivos de la Agenda 2030. Estos son los primeros pasos hacia una dictadura climática en la que el mero hecho de dudar será un crimen, como lo fue en su momento no vacunarse y como lo está siendo querer proteger nuestro país y nuestro futuro. Pero si hasta se vendió aire embotellado en Andorra, por 100 euros, ¿os acordáis de eso? ¿Os acordáis también de que según el Foro Económico Mundial nuestra libertad y nuestros derechos son alicientes contaminantes? ¿Os acordáis de las ciudades de 15 minutos? ¿De que todo debe estar monitoreado, limitado y registrado? Hay ya, por lo menos, 2 generaciones adoctrinadas con eso de la conciencia ecológica que ni cuestionan su origen ni sus motivaciones. A principios del siglo XXI, el ambientalismo se convirtió en un tema tan complejo que la verdad resulta arriesgado hablar de él, y aún más opinar sobre ello. Y eso de cambio climático es un término moderno que reemplaza al calentamiento global, que ahora lo están volviendo a sacar otra vez. En la antigüedad se comprendía que el clima seguía ciclos naturales y no había ninguna necesidad de crear ningún término para eso. No era visto como un fenómeno causado por las actividades humanas, sino más bien como un proceso natural, un proceso regido por leyes inmutables. Y lo que remarcan varios expertos con esto es que la única forma en que los humanos podrían alterar este ciclo sería a través de técnicas como la geoingeniería, si llegaran a comprender completamente esos patrones, que tampoco las tienen todas consigo. Que esto es jugar a ser Dios. Voy a mencionar a Patrick Moore, uno de los cofundadores de Greenpeace en los años 70. Que se ha mostrado muy crítico con las políticas ambientales contemporáneas y en particular con la postura oficial sobre el cambio climático. A lo largo de los años, Moore se ha distanciado de Greenpeace y ha adoptado una postura escéptica hacia el activismo climático y también hacia algunas de las soluciones propuestas, especialmente las que involucran grandes subsidios para empresas de energías renovables. Nos vamos entendiendo, ¿verdad, compañeros? Moore ha sido citado diciendo que el cambio climático es un engaño o una estafa. En varias entrevistas, escritos, ha expresado su preocupación por la combinación de ciencia y superstición en el debate sobre el clima, ha hecho críticas sobre los negocios verdes, sobre cómo algunos de estos se benefician económicamente, los mandatos gubernamentales que, según él, insisto, generan más ganancias para ciertas empresas en lugar de abordar los problemas ambientales. Y uno de los argumentos clave que están usando con estas prácticas, y lo he dicho antes, es sangrante. Apelan a la culpa de la ciudadanía, que debe redimirse por ser tan mala. Lo llaman el arrepentimiento climático. De esto hablé en 2022, que fue cuando se hizo público y viral. Es que cuanto más atrás vamos, más probabilidades hay de que nos rasguemos las vestiduras. O eso quiero creer, porque es que no solo es insultante lo que han ido haciendo tan civilinamente, es monstruoso.
Y yo no soy el adalid periodístico de la libertad que trae la verdad absoluta, ni soy aquí la máxima experta a nivel nacional en ingeniería que ha destripado el maligno plan de la élite. No, soy una persona, como todos vosotros, que ha hecho lo que no quieren que hagamos, que es investigar y fijarnos en el pasado y aprender de ello. Eso que pretenden reescribir. Y respecto al punto crítico, ya sabemos que pensar por uno mismo es algo muy perseguido. No quiero quitaros más tiempo, me despido por ahora y sí que tengo que remarcar, ya por amor a mi profesión y respeto al público que confía en nosotros, lo necesario, lo crucial, que es cuestionar todas estas dinámicas. Porque hacerlo no es negar nada, ni es oponerse al avance científico en pro de la humanidad como nos acusan. No, es simplemente exigir coherencia, responsabilidad y transparencia en las decisiones que nos afectan a todos. Porque os voy a decir una cosa. En nuestras manos está amanecer cada mañana disfrutando del sol y de unos niños que se alimentan de manera saludable, o tener que partirnos el alma para poder respirar algo que nos permita aguantar al menos un minuto más en una existencia oscura y putrefacta. Porque no tendrás nada y serás feliz. Un abrazo a todos y muchas gracias por escuchar. Pues muchísimas gracias a Alba Lovera por mandarnos este audio tan esclarecedor de esas imágenes que nos ha mandado Miguel Ángel, en la que, bueno, pues poco a poco parece que la gente va despertando, gente normal, gente trabajadora, padres de familia, como nosotros. Vemos, cada día miramos a los cielos y nos encontramos esos chorros que van ocultando luz solar, o esos chorros que, como en este caso, como bien nos ha denunciado Miguel Ángel, hacían desaparecer las nubes, ¿no, Miguel Ángel? Sí, es que fue lo que te digo, fue impresionante. A mí me gusta mirar cuando hay tormentas y demás, así, o nubes así tan bonitas, pues echar fotos y mirar al cielo y demás. Y sobre todo los mamauts esos que se llaman, que hacen como bolsas, y son fotos muy bonitas. Estaba echando fotos, como te he dicho, y al echar fotos para un lado, y ya me di cuenta en una de estas que amplié, que digo, y esas dos estelas, pero es que están paralelas. A ver, tú tienes las fotos, te las he mandado, las has visto. Cómo, cómo se adentran hacia la nube, por encima, no estará dentro de la nube, pero por encima de la nube. Y te lo dije, en un cuestión de 15 minutos, más o menos, es que se disolvieron encima de mi cabeza. Es que no dejaron ni avanzarlas. Es como cuando, no sé, nunca lo había visto. Es en plan como que si las hubiese yo soplado de mi casa, se hubiesen deshecho. Porque iban cambiando de color, y al final no quedó ni una nube, solamente las estelas. Eso sí, las estelas perduraron un rato. Y es que yo nunca la había visto eso, o sea, y es lo que te dije, me faltó grabarlo para ver el lapso de tiempo. Hubiera sido muy interesante porque, como dice Alba, todas esas modificaciones del clima están sirviendo para acabar con nuestro sector primario, acabar con nuestro campo, en beneficio, por esa Agenda 2030, del campo marroquí, en el que cada vez más supermercados, cuando no son regentados por ellos mismos, pues están siendo llenos de toda esa fruta, verduras, hortalizas, de esa huerta marroquí, en la que en algunos casos nos ha dado un problema de salud, como esas fresas que venían regadas con aguas fecales, y parece que también cada vez más vecinos y cada vez más gente está más preocupada con este asunto y se asegura de ver la procedencia y el origen de esas frutas y esas verduras. Sí, mis padres, mis padres tienen olivos allí en Jaén. Y a ver, están preocupados por el tema del aceite también, que está viniendo sin ningún tipo de control de Túnez, Marruecos. concretamente. Y de Túnez. Claro, es que está viniendo sin ningún tipo de control. Y cada vez la aceituna, a mis padres les cuesta más la producción, porque es que lo estoy viendo de primera mano. Están invirtiendo en riego sobre todo, porque es que se lo han impuesto más o menos, entre comillas, porque es que no llueve. No llueve. Y mi madre me manda fotos de allí de Jaén con las estelas. Y cuando no hay estelas o cuando quieren, pega un granizado, como hace poco, que me han mandado fotos, no justo de donde están mis padres, pero de otros pueblos que están justo al lado, que ha pegado un granizado que no se sabe cómo apareció esa nube,
otra cosa igual, que es lo que dicen, que crean y descrean nubes. O sea, crean y crean a su antojo. Y ha destrozado la cosecha de esa zona. Es lo que quieren. ¿Y por qué no se pueden ir, por ejemplo, al desierto de Tabernes de Almería a poner las placas solares y están destrozando 100.000 hectáreas de estas de olivos? Allí en Jaén, que lo estamos viviendo de primera mano, expropiando olivos para poner placas solares justo ahí donde los olivos. Sí, sí. Y todo. Y el clima lo controla, porque es que allí en mi pueblo los granizos que se han visto nunca se habían visto de ese tamaño. Y es lo que te vuelvo a decir. En otros pueblos, menos mal que todavía no le toca a mis padres. Ojalá que no les toque, pero en otros pueblos de la Sierra de Cazorla, tirando hacia el norte, ha destrozado toda la cosecha. Pero así, en un no visto. Que la gente está preguntándose por qué ha pasado eso, porque es que ni los más viejos recuerdan el cómo se han formado las tormentas esas tan rápido.